Gloria a Dios, amén. ¿Y qué le parece si me ayuda y abre su Biblia ahí junto conmigo en el Salmo 145? Mira, hermano, el mensaje central del Evangelio no es el establecimiento de una nueva religión, como algunos piensan. Más bien, el mensaje del Evangelio es el anuncio del reino de Dios. Cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, su primera predicación fue esta: el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El reino de Dios se ha acercado. Ahora, ¿cómo podemos entrar a ese reino? ¿Quién entra a ese reino? Tal vez tú te has hecho esa pregunta. Bueno, hay una sola manera de entrar en ese reino, y eso es cuando nacemos de nuevo. Es decir, solo podemos entrar al reino de Dios cuando nuestros pecados han sido perdonados a causa del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Colosenses 1:13 y 14 dice que Dios nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Es decir, nosotros estábamos bajo el poder de las tinieblas, bajo el poder del maligno, pero cuando nosotros creímos en el sacrificio de Jesús para nuestras propias vidas, fuimos trasladados de un reino a otro, al reino de su amado Hijo. Ahora, el reino de Dios, como todo reino, tiene un rey. Cuando tú recibes a Cristo, por ejemplo, en esa oración que nosotros hacemos siempre al final de cada servicio, invitando a las personas a que ellos vengan y le entreguen su vida al Señor. Cuando tú estás recibiendo a Jesús, no solo lo estás recibiendo como tu Salvador, lo estás recibiendo como tu Señor. Es decir, estás entrando a formar parte del reino de Dios, en donde Jesucristo es el rey. En la actualidad ya no hay muchos reinos en el mundo, ya no hay muchas monarquías vivas, solamente en ciertos países de Europa como Inglaterra o como España, en donde hay un rey o una reina. Pero ¿qué te puedo decir? Que ese tipo de reyes modernos son prácticamente como símbolos, nada más. Un símbolo del pasado. ¿Por qué lo digo? Porque ellos no tienen la autoridad y el poder real para tomar todas las decisiones que quieren. Ellos están sujetos a un parlamento, un congreso, un primer ministro que les dice sí se puede hacer, no se puede hacer, esto de plano no lo vamos a admitir. Y entonces el poder de ese tipo de reyes o de reinas que existen en la actualidad está muy coartado. Ahora escucha, ellos no ejercen como tal la soberanía de su reino. ¿Qué es ser soberano? Mira, soberano es aquel que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente de otros poderes. Es decir, un soberano es aquel que hace todo lo que desea y no tiene que pedirle permiso a nadie y que no tiene ninguna restricción para hacer su voluntad. Una de las verdades que recorre toda la Biblia, hermano, desde Génesis hasta Apocalipsis, es esta: Dios es soberano, es decir, Dios ejerce y posee la autoridad suprema, no nada más en el cielo, también en la tierra. Dios no tiene que pedirle permiso a nadie para hacer como Él decida. Dios no tiene una autoridad arriba de la suya. No hay nadie que pueda frustrar sus planes. No hay nadie que pueda impedirle que Él haga algo que ha decidido. En pocas palabras, Dios no se encuentra limitado en cuanto al poder y a la autoridad. Dios no se encuentra limitado. Y aun cuando las cosas
que vivimos a nuestro alrededor parece que se están saliendo de control. No es así. Todo forma parte de un plan. ¿De cuál plan? Del plan del verdadero soberano del universo, del Dios todopoderoso. Y hoy te quiero predicar un sermón al cual he puesto por título así: el Dios soberano. Ahora quiero que me acompañes a leer el Salmo 145 en los versículos del 13 al 20, porque hoy te quiero enseñar una verdad que si tú asimilas con todo tu corazón, con toda tu mente, si eso tú lo asimilas, créeme, vas a encontrar una paz que no has tenido. ¿Cuál es esa verdad? Que Dios es soberano. Dios sigue siendo el Rey del universo. Vamos a ir a Salmo 145 en los versículos del 13 al 20. Dice de esta manera la palabra de Dios: tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti. Tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano, colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a los impíos. Y quiero hablarte acerca de el Dios soberano. Y quiero ir en primer lugar al derecho de un rey. Mira, hermano, perdón. Una de las características de la soberanía de Dios es que Él hace todas las cosas según su propia voluntad. Esa es una de las características, que a Dios nadie lo puede mandar, ni nadie le puede decir haz esto o necesito que hagas como tal. Dios ejerce su soberanía haciendo lo que Él quiere. Él tiene planes ya trazados desde la eternidad. Ahí en Isaías 46:10, Él dice: mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Esa es una de las prerrogativas de un soberano, que Él puede hacer lo que Él quiera y no hay nadie que lo detenga ni que le diga: oye, no le hagas así. Esa es una prerrogativa del soberano. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces el plan de Dios, la voluntad de Dios, la soberanía de Dios muchas veces va a chocar contra nuestros propios pensamientos. No siempre le encontraremos sentido a lo que Dios hace. No siempre vamos a comprender sus planes. No siempre vamos a entender por qué está ocurriendo alguna cosa. No siempre Dios nos va a responder en el tiempo que queremos, ni como queremos, ni de la manera que nos gustaría. No siempre es así. Dios es soberano. Él es el rey, no nosotros. Ahora escucha. Te pongo un ejemplo de eso. Piensa por un momento en la cruz, porque te quiero explicar la soberanía de Dios con un ejemplo. Yo creo que el ejemplo supremo de la soberanía de Dios es la cruz. Piensa en ello por un momento. Aquí tienes a Jesucristo, el Santo Hijo de Dios, sin pecado, sin mancha, sin engaño, entregado en mano de hombres pecadores que lo maltratan, lo torturan, lo desprecian y por último lo clavan en la cruz. Y todo eso, hermano, era parte del plan de Dios. Desde antes de que el mundo fuese creado, Dios ya había trazado ese plan de que su Hijo iba a morir de esa manera, en manos de hombres pecadores, en una cruz. Y nadie frustró sus planes.
Hubo quienes intentaron frustrar los planes del Señor, pero aún aquellos que estaban participando en eso, aquellos hombres que entregaron al Señor, aquellos hombres que clavaron sus manos y sus pies en una cruz, aquellos hombres que lo sepultaron, estaban cumpliendo, sin saberlo ellos, estaban cumpliendo profecías. La voluntad eterna de Dios estaba cumpliéndose y ellos ni cuenta se estaban dando. Ahora escucha. Si tú y yo hubiésemos estado presentes aquella tarde, allá en el Monte Calvario, ¿qué habríamos pensado de eso? ¿Qué habríamos pensado de ver a Jesús? Haz de cuenta que tú no conoces ya lo que hoy conoces. Haz de cuenta que tú eres un discípulo del Señor en ese momento y tal vez tú no le encuentras sentido a eso que está pasando esa tarde. Los discípulos de Jesús no lo entendían. Ellos pensaban que el Señor iba a restaurar el antiguo reino de David. Ellos pensaban que Él iba a acabar con la dominación de los romanos. Pero ahora lo miran clavado en una cruz en medio de dos ladrones, despreciado y rechazado por su pueblo. ¿Qué habríamos pensado? Yo creo que lo mismo que los discípulos. Esto no tiene sentido. No entiendo esto. Otros probablemente habríamos resistido la soberanía de Dios, la voluntad de Dios. Otros tal vez hubiéramos hecho como Pedro, que trató de disuadir al Señor y de decirle: no, Señor, nunca tal te acontezca esto. Tú no puedes ir a la cruz. Señor, eso no tiene sentido, no es justo. No estoy de acuerdo con eso. Tal vez hubiéramos hecho eso. Mira, Pedro lo hizo en esa intención de decir: Señor, no tiene sentido que tú vayas a la cruz. Pero los planes de Dios, el consejo de Dios no se va a detener solamente porque tú y yo no lo entendamos o no tenga sentido o no estemos de acuerdo con lo que Dios ha decidido desde la eternidad. Él es soberano, Él hace como Él quiere. Allá en Daniel 4:35 está diciendo que el Altísimo hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y que no hay quien detenga su mano ni le diga: hey, ¿qué estás haciendo? Pero tranquilo, hermano, tranquilo, porque hay buenas noticias. Porque la soberanía de Dios no está basada en el capricho de un tirano, de un rey malo que es caprichoso y que simplemente ejerce su soberanía para mal. No. La soberanía de Dios está basada en el amor de Dios y en la justicia de Dios. Ahí en el versículo 17 de nuestro texto principal dice: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Es decir, la voluntad de Dios, aunque no la entendemos tal vez en este momento, o no estemos de acuerdo o se nos haga injusta, todo esto tiene un plan. Y regreso al ejemplo de la cruz. Si el Señor Jesucristo se hubiera resistido a la voluntad del Padre, si el Señor Jesús no hubiera ido a la cruz, usted y yo y toda la humanidad seguiríamos víctimas del pecado, de la muerte, con el infierno esperándonos, bajo la potestad del diablo, bajo la potestad del temor. Pero como Jesús cumplió la voluntad del Padre, se sometió a su soberanía, ahora tú y yo estamos salvos y vamos al cielo. Los discípulos no entendieron esa tarde allá en el Monte Calvario, pero después ellos pudieron comprender que la voluntad de Dios siempre es buena, siempre es perfecta, siempre es agradable, aunque no la entendamos en el momento en el que nos están sucediendo ciertas cosas. Mira, tal vez tú en este momento no entiendes por qué te está pasando lo que te está pasando. Tal vez tú digas: pues yo soy una buena persona, yo estoy tratando de hacer las cosas bien, ¿por qué me está ocurriendo esto? No es justo.
He perdido esto, he perdido aquello, ya no tengo esto que tenía. Yo pensé que las cosas iban a ser diferentes con Dios. Tal vez tú te sientes tentado a reclamarle a Dios, a resistir su voluntad, probablemente eso. Pero yo te quiero decir esto: los pensamientos de Dios siempre son más altos que nuestros pensamientos. Sus caminos siempre son mejores que los nuestros. Su voluntad siempre es buena, perfecta y agradable. Lo que ahorita tú no entiendes, en un tiempo entenderás si es que permaneces sometido a Dios. Mira, hermano, si tú estás del lado de Dios, no puedes perder jamás. Si tú estás de ese lado, nunca vas a perder. Pero si tú te apartas de Dios, si tú dices, no me gusta vivir bajo el reinado de Dios, créeme, no puedes ganar. Ahora escucha. Te dije, Dios hace su voluntad como Él quiere, pero esa voluntad no es una voluntad caprichosa. No es que hoy Dios amaneció de malas y hoy Dios hizo algo porque algún ángel lo hizo enojar allá en el cielo y ahora Dios se quiere desquitar. No, la voluntad de Dios siempre es una voluntad muy centrada o muy basada en su amor y en su justicia. Siempre, siempre. Ahora escucha, hermano, confía en Dios. Uno de los padecimientos que esta pandemia ha detonado es precisamente eso: el miedo, la ansiedad, la incertidumbre de lo que va a ocurrir. Pero hay algo que debe llenar tu corazón de paz en esta mañana: que Dios sigue siendo el soberano, que lo que hoy no entendemos, que hay ciertas cosas que tal vez hoy estemos pasando, ojo, si estás en la voluntad de Dios, que tú no entiendas, tú solamente aprende a confiar. Dios sigue sentado en el trono y nada ni nadie va a frustrar sus planes. Nada ni nadie va a detener lo que Él ya ha determinado desde antemano. El escritor A.W. Tozer dice lo siguiente, escucha. Dice la cita: Dios no toca de oído, ni hace garabatos, ni se guía por cualquier cosa que le venga a la mente, ni deja que ninguna idea le sugiera otra. Dios obra conforme a los planes que se propuso en Cristo Jesús antes de que Adán caminara en el jardín. Fin de la cita. Dios no hace garabatos, hermano. A Dios no se le ha salido de control toda esta situación. No es que ahora Dios está diciendo, ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Esto me tomó de imprevisto. No, todo esto está trazado desde antemano. Aún gente que quiere hacer lo malo, hombres aquí mortales, es decir, hombres humanos, hombres mortales que dicen, vamos a hacer esto, gente poderosa, créeme, están trabajando para los planes de Dios, ni en cuenta ellos. Así como esos hombres que clavaban las manos y los pies del Señor, así como esos hombres que coronaban su cabeza de espinas, sin saberlo ellos estaban cumpliendo profecías que Dios ya había determinado desde la eternidad. Esto va a ocurrir así. Así es que, hermano, si hoy tú estás atormentado, si hoy tú dices, es que esto me sobrepasa, es que esto es más fuerte que yo, tranquilo. Dios sigue en su trono. Dios sigue reinando sobre todo, no solo en el cielo, también en la tierra. Nuevamente A.W. Tozer escribe: la soberanía de Dios implica que si este mundo lleno de hombres pecadores, dice, hay alguien que debería estar tranquilo, y esos son los cristianos. No deberíamos estar bajo la carga de la preocupación porque somos hijos de un Dios que es soberano. Fin de la cita. Dice, no deberías preocuparte. Sí, en el mundo hay mucha preocupación, mucha gente que está desesperada. Dice, sí, se entiende. ¿Por qué? Porque ellos no conocen a Dios. Pero si tú eres un cristiano, dice, tranquilo.
Eres hijo de un Dios que es soberano. Nadie frustra sus planes, nadie entorpece su propósito, nadie puede hacerlo. Quiero ir en segundo lugar a un rey cercano. Mira, a los emperadores japoneses se les llama Harahitogami, que quiere decir el príncipe del cielo. Hirohito fue el penúltimo emperador japonés. Él fue emperador durante prácticamente todo el siglo XX. Él vivió los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, la bomba atómica. Fue el emperador de Japón durante mucho tiempo. Sus súbditos lo creían el hijo de un dios, le daban el trato de un dios. De hecho, cuando Hirohito llegaba a salir a la calle, porque nadie lo miraba, pero cuando él llegaba a salir, la policía iba delante de él cerrando ventanas, puertas, para que ninguna mirada humana se posara sobre la persona del emperador. Todos los que andaban en la calle sonaban la trompeta y todos deberían arrodillarse e inclinar sus ojos al piso, porque el emperador iba a pasar por ese lugar. Él decía, él era inaccesible. Nadie podía tocarlo más que un grupo muy cercano, nadie podía verlo a la cara jamás, pero la gente que le servía ahí en su palacio tenía que estar todo el tiempo con la cabeza inclinada. Él era inaccesible. Ahora, ese es el delirio de los reyes humanos, hermano, que se toman atributos como si fueran divinos, aunque no son más que hombres, colocados en un sitio de mucha eminencia, pero al final siguen siendo hombres, que sangran, que sudan, que lloran, que se afligen. En la Biblia podemos ver eso también. En la Biblia, reyes así, muy sacados de rollo. El rey Asuero, dice la Biblia, ahí en el libro de Esther, que nadie podía acercarse al trono de Asuero o asomarse a donde él estaba sentado si él no lo había llamado. Cualquier persona que intentase acercarse al rey sin haber sido llamado por éste, debería morir. Ahora escucha, ese es el delirio de los reyes humanos, que solo están aquí por un tiempo. Pero nuestro Dios, el verdadero soberano, el que está por encima de todos, el que reina para siempre, el que su reino no tiene fin, créeme, Él es bien diferente a todo ese tipo de personajes de los que te acabo de hablar. Él no es caprichoso, Él no es injusto, Él no es inaccesible. Él no dice, no se me acerquen, no háganse para allá. No, ¿sabes qué? Él es un Dios cercano. Dice el versículo 18 de nuestro texto principal en esta mañana: cercano está Jehová a todos los que lo invocan, a todos los que lo invocan de veras, cercano está. Él es el rey del universo, pero Él está cercano. ¿A quién? A todos los que lo invocan de veras. Asuero era un rey inaccesible, pero Dios, nuestro soberano, el rey de nuestro reino, Él no dice, si te acercas a mi trono te mato. Él dice, ven con confianza a mi trono. ¿Necesitas ayuda? Ven con confianza. ¿Necesitas consuelo? Ven con confianza. ¿Necesitas perdón? Ven con confianza. ¿Necesitas sabiduría? Ven con confianza. ¿Necesitas sanidad? Ven con confianza. ¿Qué necesitas? Ven con confianza. Hebreos 4:16 dice en la Nueva Versión Internacional: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayuda en el momento que más lo necesitamos. Dice, acércate con confianza al trono del Rey del universo. Acércate. Los reyes de la tierra dicen, no, nadie se me acerque. Y el Rey del universo dice, acércate con confianza. Aquí estoy, sigo en el trono. Sigo gobernando, sigo siendo la autoridad suprema, no hay nadie arriba de mí. Te invito, acércate con confianza. ¿Qué te falta hoy, hermano?
¿Qué necesitas el día de hoy? ¿Qué estás pidiendo? ¿A quién se lo pides? Yo te aconsejo algo. Tómale la palabra a Dios. Acércate con confianza al trono de la gracia. Él te está haciendo la invitación. Quiero ir, por último, a una autoridad más alta. Este es el mensaje central de esta predicación, porque ya te puse las bases de que Dios es soberano, de que Dios deja que nos acerquemos a Él, pero este último punto, ahora lo quiero dirigir especialmente a la iglesia de Cholula. Este punto, mira, hubo un tiempo, hermano, en que la iglesia de Jerusalén fue amenazada por los religiosos y los gobernantes de la ciudad. Les prohibían predicar el evangelio. Había una prohibición así que pesaba sobre ellos. Les decía, les ordenaron terminantemente: no queremos volverlos a escuchar que prediquen en el nombre de Jesús. No los queremos oír más. Era una amenaza real, hermano. Era una amenaza real para la iglesia que quería detener su avance. Mira, cuando el avivamiento se está gestando, cuando el avivamiento está por nacer, el diablo va a tratar de frenarlo. El diablo trabaja así. Es un ser muy astuto que siempre anda vigilando, y cuando él ve que hay un brote de avivamiento y cuando todavía está tierno, el diablo se quiere ir sobre él. Y para esto, el diablo va a utilizar personas, circunstancias, entornos, atmósferas, autoridades para intentar frenar el avivamiento. Mira, en estos momentos nosotros estamos en una situación muy parecida a la iglesia de Jerusalén. Todos nosotros, no solo Cholula, toda la iglesia estamos en una situación muy parecida. El diablo está utilizando circunstancias y temores para intimidarnos, no nada más a la iglesia, de hecho a toda la sociedad. Las amenazas son más sutiles que las que él utilizó en Jerusalén, porque en Jerusalén él utilizó la amenaza de encarcelar y de matar ahí en la cárcel a todos los que predicaran. Ahora el diablo sigue utilizando circunstancias y autoridades para decirnos: hey, no, que no se junte la iglesia. La tasa de contagio está muy elevada. El coronavirus está matando mucha gente. Las iglesias no se deben abrir. Es una irresponsabilidad que se abran las iglesias. Y ya le compramos la idea al diablo. Ya como que, oh sí, ya nos, de alguna manera, aunque sus amenazas son más sutiles, más diplomáticas, de igual manera le están dando resultado. Y todos estamos así como que, oh, de veras, bueno, vamos a esperar a que pase, a que el Bill Gates encuentre la vacuna. Bueno, pues hay en el internet, hay en el teléfono, está bien. Y el diablo está consiguiendo algo: intimidarnos. Está consiguiendo un objetivo: callar a la iglesia. No nos han dicho, dejen de predicar. Pero esos temores, esas circunstancias, ese entorno que vivimos ahorita, nos hace decir: no, creo que ahorita no está bien ir a la iglesia. ¿Y si me contagio? ¿Y si me enfermo? ¿Y si me muero? Y el diablo de alguna manera está ahogando lo que hacemos, no nada más adentro, hermano, como te dije hace un momento, afuera también. Ya no hacemos evangelismos en la calle, ya no hacemos obras de teatro en la calle, ya no hacemos conciertos en la calle. Aquí adentro ya no están todos los hermanos, no hay una comunión, no hay una interacción, ya no hay gente sirviendo más que los pocos que están ahorita aquí. ¿Qué es lo que ha hecho el diablo? Amenazarnos. Si tú vas a la iglesia, te vas a morir, te vas a contagiar y tal vez no la libres.
Y alguien me podrá decir, pastor, es que si es en serio, el coronavirus está matando mucha gente y está el contagio tremendo. Es real. Y yo te voy a contestar, claro que es real, hermano. Claro que es real, así como eran reales las amenazas que el diablo les hizo a los apóstoles por medio de los religiosos y de los gobernantes. No queremos que hablen en nombre de Jesús. Si ustedes hablan en nombre de Jesús, entonces los vamos a encarcelar y los vamos a matar. ¿Qué fue lo que hizo la iglesia? ¿Qué dijo? Ay, no, pues está bien difícil la cosa, hermanos. No, pues yo creo que sí, vamos a cerrar la iglesia. ¿Qué hicieron ellos? Ellos conocían una verdad bíblica. Eclesiastés 5:8 dice, sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Escucha, aquí estamos hablando de autoridad y de jerarquía. Dice, sobre el alto, o sea, sobre el gobernante, hay uno más alto, pero sobre esos dos hay uno todavía más alto que ellos. ¿Sabes qué fue lo que hizo la iglesia de Jerusalén cuando ellos les dijeron, ya no pueden predicar? Convocaron a una reunión de oración. Llamaron a toda la iglesia. Pedro y Juan habían salido de la cárcel, habían pasado la noche en la cárcel, y cuando salieron, ellos llamaron a todos los hermanos. Hermanos, necesitamos orar. El diablo nos está amenazando, necesitamos orar. Quiero que vayas conmigo a Hechos 4, versículos 23 y 24. Quiero que pongas mucha atención en esto, porque esto es un tema prioritario en esta mañana. Hechos 4, versículos 23 y 24. Mira lo que dice la escritura. Y puestos en libertad, o sea, hablando de Pedro y Juan, y puestos en libertad vinieron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Ahora, ¿ya notaste cómo empezó su oración la iglesia de Jerusalén? ¿Ya notaste con qué palabras empezaron ellos su oración? Soberano Señor. Soberano Señor, tú eres el Dios del cielo, de la tierra, de todo lo que hay en ellos. En otras palabras, ellos están diciendo, Señor, aquí tú eres el que mandas. Señor, tú eres la autoridad suprema, tú eres el que está sentado en el trono. No son las circunstancias, no es el coronavirus, no es la pandemia, no es la crisis, no es el miedo. El que está sentado en el trono eres tú, Señor, soberano Señor. Aleluya, amén, gloria a Dios, Señor. Hermano, nos hemos conformado, hemos dejado que el diablo dicte las reglas, hemos dejado que sea el diablo quien establezca. Y ojo, no estoy hablando de manera irresponsable. No estoy hablando de un modo ligero. Al final, no solo la iglesia está atemorizada, la sociedad, el mundo entero están atemorizados. Pero aquí la cosa es, la iglesia es parte del reino de Dios, es el reino de Dios en la tierra, con un soberano encima de todos los demás. Soberano Señor, dijeron ellos. La iglesia, hermanos, si tú no lo sabías, hoy te lo digo, la iglesia es parte de los planes de Dios, parte del propósito de Dios, y nada ni nadie va a frustrar el avance de la iglesia. Mira, no hay demonio, no hay ser humano ni pandemia que pueda detener el avance de la iglesia. ¿Por qué? Porque esto es la voluntad de Dios. Esto es parte de la soberanía de Dios. A veces, cuando nos conviene, malentendemos la voluntad de Dios. Cuando nos conviene, muchas veces malentendemos la soberanía de Dios. Y cuando las cosas se están poniendo difíciles, a veces nos hacemos agachar la cabeza y decir, la cosa está poniendo bien difícil, hermano. No,
Tal vez Pedro y Juan, después de haber pasado una noche en la cárcel, se hubieran reunido con los hermanos y decir, bueno, hermanos, ¿saben qué? Pues nada más para informarles que la iglesia se va a cerrar. Ya nos dijeron que no podemos, ya nos dijeron que está muy difícil la cosa, que el coronavirus está matando mucha gente. Vamos a cerrar la iglesia, hermano, ni hablar, es la voluntad de Dios, porque si Dios quisiera, pues esto no estaría ocurriendo. A veces, cuando nos conviene, malentendemos la soberanía de Dios. Estos cristianos de Jerusalén no malentendían la soberanía de Dios. Al contrario, dijeron, si tú eres el soberano y la iglesia forma parte de tu plan, ahora te rogamos que tú extiendas tu mano sobre nosotros, mira sus amenazas, concede que hablemos con valor, mientras tú haces milagros, prodigios, sanidades y señales en el nombre de Jesús. Ellos entendían bien la soberanía de Dios. Tú eres la autoridad más alta, Señor. Tú eres la autoridad más alta y tú puedes tomar dominio de todas estas circunstancias. Si queremos ver los milagros de la iglesia de Jerusalén, necesitamos tomar las acciones que tomó la iglesia de Jerusalén. Como te decía hace un momento, nos hemos conformado. Oh, sí. Oh, ya empezaron las cosas mal. Bueno, ni hablar. Oh, estamos padeciendo necesidad económica o enfermedades bueno, pues ni hablar. Es la voluntad de Dios. Hermano, estos hombres y mujeres dijeron, tú eres el soberano y tú nos permites acercarnos a tu trono cada que lo necesitemos. ¿Por qué razón vamos a resignarnos a que nos digan no se puede y no se puede? ¿Sabes qué sucedió cuando la iglesia de Jerusalén terminó de orar en esa ocasión? Dice que la tierra tembló. Oh, la tierra tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo una vez más. ¿Por qué? Porque Dios está interesado en que sus planes se cumplan. ¿Tú crees que todo eso no era parte de los planes de Dios? Claro que lo eran. ¿Por qué razón ahí sí y aquí no? ¿Dios ya perdió el control? ¿Dios ya dijo, no, esto me sobrepasa, no sé cómo resolver esto? ¿Tú crees eso? Dios sigue en el trono y así seguirá por siempre y siempre. Cuando la iglesia de Jerusalén terminó de orar, la tierra tembló. Y después que se pararon de orar y fueron llenos del Espíritu Santo, ellos salieron a seguir siendo iglesia. Lee conmigo, y con esto estoy cerrando. Hechos 5, ahí mismo donde leímos esto. Hechos 5, versículos del 12 al 16. Aquí ya la iglesia sigue siendo iglesia después de esa oración. Y mira lo que está ocurriendo después de que este grupo de creyentes se puso a orar. Hechos 5, del 12 al 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Cómo ocurrió esto? Cuando la iglesia recurrió al soberano Señor. Cuando la iglesia dijo, no podemos estar todo el tiempo contra las cuerdas. No podemos estar todo el tiempo encerrados dejando que el diablo dicte cómo se van a hacer las cosas. No podemos. No podemos, sí, es que, hermanos, son las autoridades, sí, pero sobre esa autoridad hay una autoridad más alta. Ellos no dijeron, hermanos, vamos a hacer una marcha, hermanos, vamos a salir y a bloquear una carretera para que nos dejen abrir la iglesia. No, ellos sabían que ese tipo de cosas no son. Así no se resuelven las cosas, por lo menos no en el reino de Dios. Ellos dijeron, reunión de oración.
Vénganse, hermanos, vamos a hacer una reunión de oración y vamos a invocar al Señor de señores, aquel que está por encima de todos y que Él puede cambiar las circunstancias. Y tú viste lo que acabó de ocurrir. Después de esa oración, la iglesia siguió siendo iglesia. Gente salvándose, enfermos sanándose, endemoniados siendo liberados, y la gente estaba atenta a lo que Dios estaba haciendo. No todos creyeron, había unos que hasta les daba miedo juntarse con los cristianos, pero decían, Dios está ahí, definitivamente Dios está ahí. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Ya vimos la historia. Ahorita tú y yo estamos escribiendo nuestra propia historia. Nos está tocando una época muy difícil, pero tú y yo estamos escribiendo nuestra propia historia como la iglesia de Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a resignar? ¿Vamos a agachar las cabezas y decir, bueno, pues así está la cosa, está bien feo? No, por lo menos yo no. No estoy dispuesto a eso. Créeme que Dios me habló mucho en este sermón. Tú y yo vamos a hacer lo que hicieron los cristianos en Jerusalén cuando les prohibieron hablar. Yo y aquellos que quieran seguirme, esta semana vamos a hacer una cadena de oración y de ayuno, toda la semana. Esto yo ya lo había planeado desde la semana anterior. Íbamos a hacer una cadena de ayuno y oración por las conferencias de Prescott, ¿te acuerdas que te lo dije? Pero el fin de semana me habló el hermano Hugo Valderas, pastor de Zacatlán, y en la plática él me decía cómo Dios también había estado hablando a su vida respecto a esto. Y en realidad él fue el que me lo propuso, que nos juntáramos todas las iglesias de Puebla del compañerismo para hacer una cadena de ayuno y de oración. Todas las iglesias de Puebla del compañerismo, Tehuacán, Zacatlán, las dos Pueblas, Atlixco, Cholula, La Sierra, todas las iglesias de Puebla, reunidos para unirnos en un clamor. Y cuando yo escuché eso, le dije, sí es muy de Dios esa idea, hermano. Cuenta con nosotros. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo te quiero invitar, antes de cerrar este servicio, yo te quiero invitar a que te unas. Vamos a estar ayunando y orando toda la semana. Tú puedes tomar un día de ayuno o 2 días de ayuno o 3, como tú quieras. Ahí sí no es algo así nada más. Y vamos a estar aquí en la iglesia a las 6:30 de la tarde, lunes, martes, jueves y viernes, exclusivamente orando, clamando, soberano Señor, rompe ese semáforo rojo, que la iglesia se abra, rompe ese semáforo rojo en el estado de Puebla, sana a todos aquellos que hoy estén enfermos, abre puertas de bendición para todos aquellos que hoy han perdido sus trabajos, han perdido dinero, han perdido cosas. Abre esas ventanas. Vamos a estar orando por los propósitos de Dios. Yo te invito. Tú necesitas un milagro en tu vida, bien. Ahorita tú y yo estamos escribiendo historia. Tú necesitas un milagro, tú necesitas que Dios se mueva verdaderamente en tu vida. Tú y yo ahorita vamos a hacer la historia. Ya nuestros antepasados espirituales ya nos mostraron el camino. Cuando las circunstancias aprietan,
La iglesia debe doblar sus rodillas delante del soberano Señor. Así es que el aviso es este. Vamos a estar lunes, martes, jueves, viernes, aquí en la iglesia. Y usted, yo lo invito, lo reto, lo convoco a que venga. No lo vamos a transmitir por internet. No lo vamos a transmitir por internet. No va a haber nada en las redes sociales. Va a ser aquí en la iglesia. Así es que si usted ya se cansó de vivir contra las cuerdas, si usted ya se fastidió del modo en que el diablo nos ha tenido en muchos aspectos, no nada más con la iglesia cerrada, sino estoy hablando de enfermedades, de crisis familiares, económicas, de paz, espirituales. Hermano, no se conforme a eso. No vamos a transmitir nada por internet. ¿Por qué? Hablando de la oración, ¿cuál es la razón? Porque necesitamos estar aquí. La presencia de Dios va a descender sobre aquellos que se atrevan a dar el paso. En el internet no va a haber más. Y yo sé que el soberano Señor va a escucharnos. Yo sé que el soberano Señor, permítame un momento. Yo sé que el soberano Señor va a tomar cartas en el asunto cuando su iglesia se reúna. Así es que el día de mañana, 6:30 de la tarde, yo voy a estar aquí con mi familia, con los servidores y con todos aquellos que quieran unir su clamor. Ya no podemos seguir viviendo así, hermano. Necesitamos que Dios se mueva. Inclina tu rostro, cierra tus ojos en reverencia a Dios y muy atento ahí a lo que estamos hoy hablando. Hermano, a veces se nos olvida quién está sentado en el trono. A veces en nuestra mente hemos puesto muchas cosas en el trono. El temor, la enfermedad, la crisis, el coronavirus. Pero ninguno de esos personajes está en el trono realmente. El verdadero soberano del universo, aquel que no tiene que pedirle permiso a nadie, aquel que nadie lo puede detener cuando Él se decide a hacer algo, solo es Dios, solo es Él. Muchas veces malentendemos la soberanía de Dios. Cuando nos conviene pensamos que no hay tal. Y cuando no nos conviene, nos queremos resistir a esa voluntad soberana de Dios. Mira, aunque Dios es el soberano más grande del universo, aunque Él es el más alto, no hay nadie por encima de Él, Él nos invita a acercarnos a su trono. Nos invita a acercarnos y nos dice, ¿qué necesitas? Dice el escritor de Hebreos, por lo tanto, acerquémonos con confianza hasta el trono de la gracia. Ahí vamos a encontrar todo lo que necesitamos. Hoy como sociedad, como iglesia, estamos en una época, pero no somos los primeros, hermano. No somos los primeros. Hubo épocas mucho más difíciles para la iglesia. Y nunca se detuvo. ¿Por qué? Porque la iglesia es parte de los planes de Dios, de la voluntad de Dios. Somos el reino de Dios aquí en este mundo. Somos como embajadas del reino aquí en este mundo. Esta crisis no va a detener a la iglesia, hermano. Pero nosotros podemos conformarnos. Ya nos amoldamos. Bueno, está bien, está más cómodo por internet, está mejor, menos compromiso, menos, pero sí, puede ser menos compromiso, pero también menos unción,
menos bendición. Porque hemos dejado que sea el diablo que dicte las reglas. Hemos dejado que sea el temor el que nos gobierne. Y ojo, no te estoy hablando de una manera irresponsable. No te estoy diciendo que la amenaza no es real. La amenaza es real, muy real. Pero así como la amenaza es real, también sé que la soberanía de Dios es mucho más real. Vamos a estar toda esta semana ayunando, orando, todos los días, lunes, martes, jueves, viernes, cerrando aquí en la iglesia. Necesitamos que la mano de Dios se vuelva a mover para nosotros. Necesitamos que Dios rompa todas esas cadenas que hoy están sujetando muchas cosas en tu propia vida. Necesitamos tomar acciones radicales para tiempos radicales. Así es que yo confío en el soberano Dios del universo, en el Dios de esta iglesia, en el Dios de este compañerismo, en el Dios de esta nación y en el Dios de toda la tierra y de todo el cielo. Así es que ahí en donde estás, reflexiona en lo que te acabo de decir. Piensa muy bien en lo que te digo. Cuando escuché esa idea del pastor Hugo Valderas, yo le dije cuando acabamos de platicar, esta idea es muy de Dios. Yo ya pensaba hacer también una cadena de ayuno y oración, pero creo que de alguna manera nos habíamos conformado a que el diablo dictara las reglas. Ahora solo nos queda tomar acción. Así es que medita en esto y si tú estás en este momento escuchando esto y no conoces a Cristo, quiero que hagas una oración ahí en donde estás. Te invito a recibir a Jesús en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, tu Santo Hijo, hoy vengo delante de ti, alabándote, dándote las gracias, dándote la gloria, bendiciéndote y pidiendo perdón por mis pecados. Hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador, oh Jesucristo. Confío en que la cruz en donde tú moriste, la sangre que tú derramaste, el sufrimiento que tú experimentaste, el dolor, la amargura, el abandono que tú experimentaste, todo eso ha servido para que yo sea un hijo de Dios. Hoy te reconozco como mi Señor, mi Dios, mi Salvador. Te alabo y te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Padre mío, por perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Puede levantar su rostro, puede abrir sus ojos. Y bien, eso era lo que le quería decir hoy. Así es que vamos a ponernos de pie, vamos a despedirnos en oración, vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude. Y acuérdese, 6 de la tarde estamos una vez más aquí. Conéctese, por favor. Vamos a estar hablando de un tema muy, muy, muy importante. Muy importante, así es que le sugiero que no se pierda este servicio. Vamos a despedirnos. Le voy a pedir a mi hermano Juan Carlos que Él nos ayude a despedirnos en esta mañana. Amén. Que Dios le bendiga, hermano.